Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, doctor. Bien, Buenas ¿Cómo tardes. le va? les doy la bienvenida al curso. Mi nombre es Modesto Núñez y voy a estar con ustedes durante todo el curso, que aproximadamente dura 3 meses, así que vamos a vernos hasta un poco antes de Navidad. Eh, Les explico cómo es el sistema del curso para los que todavía no conocen. Vamos a tener clases una vez por semana. Los lunes a las 17 horas son las clases en vivo y paralelamente la parte virtual está en el aula virtual, están los materiales, hay materiales y una tarea. En cada lección vamos a tener una tarea y un plazo para entregar esa tarea. Entonces son las dos formas que vamos a usar para desarrollar los temas del curso. Ya están en el aula virtual los materiales de esta lección, que es de recusaciones y excusaciones, y también la tarea en el foro 1. Las respuestas se pueden enviar directamente en el foro y en cualquier formato. Usar la herramienta misma del foro, del aula virtual, que permite escribir ahí directamente, o crear un archivo en PDF o en Word para enviar las respuestas, como ustedes prefieran. Las consultas, cualquier duda que tengan durante la clase, pueden habilitar su micrófono y hacer directamente las preguntas o escribir en el chat. Fuera de la clase también pueden hacer sus consultas o comentarios a través del grupo de WhatsApp o directamente a mi número sin ningún inconveniente y sin límite de día ni de hora. ¿Hay alguna pregunta sobre la forma del curso? Sí, yo tengo una consulta, doctor. Sí, adelante. Su número tenemos en el WhatsApp. Sí, yo estoy en el grupo. Ya, ok. Y lo otro, veo que están grabando. ¿Será que nosotros podemos acceder en algún momento a las grabaciones en caso de que queramos volver a escuchar algo? Sí, la grabación va a estar en el aula virtual. Después. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, Una consulta. ¿Sí me puede repetir otra vez su nombre, doctor? Modesto Núñez. Doctor, una consulta. Sí, ¿Cómo accedemos a la plataforma esa que usted está hablando? Mire que yo soy muy torpe para la tecnología, entonces le pregunto que las, tampoco no estoy acompañando el chat ese del grupo. las chicas del instituto, que son Nidia y Marlene, les van a enviar los datos necesarios para acceder al aula virtual. Espectacular, gracias, doctor. Un nombre de usuario y una contraseña. Permiso, profe, yo soy Nidia. Mañana a la mañana, a más tardar, ya van a tener todo su usuario y contraseña. Bueno, entonces, Vamos a pasarles a todos en su privado, en el WhatsApp. bueno, gracias. Entonces mañana todos ya van a poder entrar al aula virtual. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Hola. Soy Elizabeth Cardoso. Está mal mi nombre ahí. Voy a cambiar Bueno, después. bueno, Encantada. igualmente. Yo voy a salir, doctor, y voy a volver a entrar desde otra computadora, por favor, para que me puedan dar el acceso. Yo Dale, soy Luz María. Sí, bueno, salgo y vuelvo a entrar. sin problema. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podemos empezar con la primera lección, que vamos a hablar de recusaciones y excusaciones.
Bueno, como ustedes saben, la Constitución y la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos hablan de la prohibición de tener jueces especiales, lo que nosotros estudiamos como el principio del juez natural, es decir, establecer antes del inicio de los juicios las reglas de competencia de cada juez para evitar la designación de jueces especiales, es decir, jueces designados después de iniciados los juicios. El objetivo es que se garantice la imparcialidad de los jueces, o sea, que sean imparciales en todo momento, que sean independientes de cualquier tipo de presión que puedan tener. El objetivo, por lo menos, en teoría. Por ese motivo, la excusación y la recusación son formas excepcionales de separación del juez. Es decir, es algo que tiene que ver con la competencia porque le impide al juez entender en un juicio que según la ley, según la regla establecida, era competente. Entonces, el juez es competente, pero excepcionalmente se permite el traslado de esa competencia a través de la excusación y de la recusación. Entonces, son siempre modos excepcionales. Por eso, cuando se va a estudiar una recusación o una excusación, siempre hay que tener en cuenta ese carácter. Son de carácter excepcional, entonces la interpretación siempre va a ser restringida. En caso de duda, tiene que considerarse que la causal de excusación o recusación no existe. Es decir, que se mantiene la competencia del juez excusado o recusado. Y tenemos una norma expresa al respecto en el Código de Organización Judicial que dice: los jueces no pueden negarse en forma injustificada a juzgar un asunto que es de su competencia según la ley. Esa es la regla general. Hay reglas de competencia, entonces hay un juez competente para cada juicio determinado. Entonces, solamente en forma excepcional y siempre según las reglas establecidas en la ley, se puede desplazar esa competencia. Otra regla general que tiene que ver con estos temas es que la ley busca que nunca una excusación o una recusación sea motivo para suspender el trámite, los plazos o el cumplimiento de diligencias ordenadas con anterioridad. Todo el trámite previsto para la recusación y la excusación busca que no ocurra ninguna dilación por ese motivo. Entonces, siempre hay que buscar continuar el trámite, que sigan los plazos y que se cumplan las diligencias que son ordenadas antes de la acusación o de la recusación. Y para que sea más divertido, comenzamos ya con un pequeño problema. A ver, ¿a quién le gustaría responder esa pregunta, por favor? ¿Algún voluntario? Ahí dice: durante la tramitación del juicio, antes de la sentencia, la jueza excusada presentó renuncia al cargo y fue sustituida por otra magistrada, dice. Sí. En ese caso ya no la recusación queda sin efecto. Para que por el trámite de ir y devolver, no tiene sentido. Porque la jueza, vamos a decir, en este caso, como dice, la jueza de paz de la localidad más cercana, puede justamente volver a decir, a excusarse y remitir el juicio de origen, pues ya no existe la causal de recusación. Esa es mi opinión.
Bueno, a ver, ¿quién más quiere opinar? Sí, para mí que al renunciar esa jueza prácticamente, o sea, el causal de acusación ya está subsanada prácticamente, ¿verdad? Ya estaría la juez imparcial en este caso para que pueda juzgar. ¿Ya? ¿Alguien más? Al tomar el juez imparcial de la otra localidad, ya debe continuar el juicio hasta la sentencia, la tramitación final. Sin embargo, la otra, ya perdiendo la calidad de acusación del otro juzgado, pero ya tomó intervención en ella y debe seguir hasta el final. Muy bien. Sí, pero ahí tenemos un tema. La jueza de paz de la localidad más cercana, al recibir en su primera providencia, ella puede excusarse y remitir de vuelta habiendo terminado la causal. Ahora bien, si ella ya tomó trámite, como dice el compañero, ya no puede más devolver el expediente. Ya. Bueno, y así está planteado el caso. Ella recibe, quedó firme su competencia, pero después de un tiempo, luego de tramitar, el reemplazante, después de tramitar el juicio, desaparece la causal anterior. Entonces, ahí, esa es la pregunta. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, profe, yo creo que también no corresponde remitir el expediente al juzgado de origen porque el nuevo juzgado ya se decidió sobre la excusación y además ya le está dando trámite al juicio, ¿verdad? Así mismo. Entonces, cuando por cualquier motivo haya desaparecido la causal de recusación o de excusación que haya motivado la separación de un juez, sin importar esa desaparición, la competencia del juez reemplazante o subrogante quedó vigente, ya no se puede modificar por ningún motivo, por lo menos por ese motivo. Entonces, era para eso el ejercicio, para recordar esa regla, ¿verdad? Y como fundamento tenemos dos artículos, que son los artículos 5 y 36 del Código Procesal Civil, que son aplicables a este caso. Entonces, queda firme la competencia de la jueza subrogante o reemplazante y ya no se puede remitir al juzgado de origen, aunque haya desaparecido la causa de excusación. Seguimos. Y acá tenemos un precedente que habla de lo que dijimos hace rato, el carácter excepcional de la excusación y la recusación. ¿Quién quiere leer, por favor, un extracto de un auto interlocutorio de la Corte sobre recusación? La Excelentísima Corte Suprema Corte Suprema viene resolviendo invariablemente que no se debe separar al juez natural sino en casos graves y atendibles por causales demostradas fehacientemente que hagan asumir verosímilmente que no actuará con independencia, ecuanimidad e imparcialidad, dice. Entonces, la separación de un juez siempre es excepcional. Y acá, en este fallo, se habla de casos graves y atendibles que afecten la independencia, ecuanimidad y la imparcialidad del juez. Solo en esos casos va a proceder la acusación o la recusación. De hecho, Nosotros teníamos acá, sí, perdón, profesor, nosotros teníamos acá en justicia letrada una jueza en el segundo turno que en los juicios ejecutivos se excusaba de los casos de la cooperativa universitaria en razón que ella era, ¿cómo se dice?, socia y tenía préstamo pendiente con ellos. Sí. Y un colega llegó hasta la Cámara sobre eso y la Cámara le denegó esa recusación, esa excusación. Ya. De hecho, en el artículo 14 de la Ley del Jurado de Enjuiciamiento se prevé como mal desempeño de funciones excusarse indebidamente y no excusarse cuando corresponde la excusación. Es
Es decir, ambas conductas son consideradas mal desempeño de funciones según la ley del jurado. Entonces, si hay causal de excusación, el juez tiene el deber de excusarse. Pero si no hay, no tiene que excusarse. Entonces, tiene que ejercer su función. Entonces, la excusación es la separación espontánea del juez, en un caso determinado, donde tiene competencia. Él es el juez natural, el juez competente para ese juicio, pero se puede separar en forma espontánea si es que hay una causal prevista en la ley, principalmente en el artículo 20. Están determinadas las causales de excusación, o sea, los motivos por los cuales el juez puede separarse espontáneamente. Y el otro caso es el artículo 21, que se refiere a motivos graves de decoro y delicadeza. En ambos casos, sea que se refiere al artículo 20, una de las causas del artículo 20, o decoro y delicadeza, artículo 21, el juez tiene que explicar en forma clara cuál es la causa de su separación. Porque si no lo hace, el juez que recibe el expediente está obligado a impugnar su separación. Por eso tiene que ser claramente. Si es artículo 20, entonces explicar es tal causal, tal inciso, tal hecho. Y en el caso del 21, con mayor razón. O sea, no es suficiente decir me separo por decoro y delicadeza y punto. Tiene que explicarse el motivo. Profesor, permiso. Bien, adelante. Tenemos muchas dudas en relación a eso en la práctica trabajando, ¿verdad? Sí. Esos motivos de decoro y delicadeza parece que encierran muchas cosas. O el otro motivo que está bien enunciado, que es el odio y resentimiento, por ejemplo, son cosas muy subjetivas que se suelen ver, pero sí. ¿Cómo ponerle un marco a eso? ¿Hasta dónde o desde dónde? Tengo entendido que las denuncias, algunos dicen que ni siquiera la denuncia en el jurado es causal de excusación, aunque vos sientas un odio por ese abogado que te denunció injustamente, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya he visto ambas cosas, cuando fundamentan bien y entran ahí en el decoro y la delicadeza, es como que corre, ¿verdad? Y hay veces que no, porque dice que la denuncia debe ser ante los tribunales para poder excusarse de un abogado. ¿Qué opinas Claro. respecto a eso? Así mismo. Voy a ir primero con el decoro y delicadeza. Yo creo que para definir qué es decoro y delicadeza o los hechos que pueden servir de fundamento para ese motivo, tiene que tenerse en cuenta el artículo 19 del Código de Ética, que habla justamente del decoro. Entonces, si el motivo guarda relación con lo que el Código de Ética o con las conductas que el Código de Ética relaciona con el decoro, a mí me parece que va a corresponder la separación. Por eso es importante que el juez explique cuál es el motivo. Porque si recurre al artículo 21 es porque no tiene ninguna causal del artículo 20. Entonces está buscando algo que no está en la ley o en el artículo 20. Sí. Entonces, con mayor razón, tiene que explicar, y una herramienta que puede servir me parece que es el artículo 19 del Código de Ética, que de hecho es obligatorio para todos los jueces. También. En posición de la Corte. Y en cuanto a lo otro, que tiene que ver con la denuncia ante el jurado, sí, en la mayoría de los casos, por lo menos de lo que yo vi, la mayoría, por lo menos de los miembros de tribunales de apelación en Asunción, consideran que la denuncia posterior, sobre todo al inicio del juicio, cualquier tipo de denuncia, no puede tenerse en cuenta para la separación del juez. Y lo que puede ocurrir es como el ejemplo que citaste. Una denuncia ante el jurado que puede terminar con una destitución, es decir, una sanción grave, puede generar sentimientos negativos del juez hacia la parte que presentó la denuncia. Entonces, a mí me parece que siempre que explique los motivos y los sentimientos generados
negativos que pueden afectar su imparcialidad, me parece que sí se puede excusar conforme al artículo 21. No por la causal del artículo 20 porque es posterior, pero sí puede, si explica detalladamente, me parece que puede excusarse invocando el artículo 21 en ese caso de la denuncia. Sí, profesor. Y lo ideal es que el juez siguiente no te impugne eso, porque tendría que entenderte esa parte subjetiva, ¿verdad? Claro. Hubo un caso en Encarnación que sí, una jueza era muy perseguida por la asociación de abogados, etcétera, y entonces ella se empezó a acusar de ese abogado porque realmente era muy fea la situación, y ella consideró que su parcialidad estaba afectada. Pero sí, la jueza siguiente, yo no sé ni los nombres, le cuento el caso nomás. Y sí, la jueza que le siguió, le impugnó y entonces le obligaron a la excusada a seguir entendiendo a pesar de las denuncias y el odio que ella manifestó que sentía. Aún así, claro, tuvo que entender y... Sí, son cosas que pueden ocurrir. Por eso, explicar los motivos de la excusación es como una demanda, es como un escrito de demanda. Hay que convencer al siguiente que le va a reemplazar y también al órgano que va a estudiar una posible impugnación. Entonces, por eso mismo hay que dedicarse, porque no suele ser costumbre dedicarse a explicar los motivos de la separación. Más bien parece algo de forma, artículo 21 del Código de Delicadeza, se fue. Pero justamente para tratar de evitar que no ocurra eso, hay que convencer al colega que va a recibir y al órgano que va a estudiar una posible impugnación, que de hecho el que recibe siempre está obligado a plantear la impugnación si considera que la separación no se ajusta a la ley. Perfecto. Voy a la pregunta de María Valentina. Si el hágase saber la juez todavía no está firme y la causal de inhibición ya no existe, ¿se podría remitir nuevamente al juzgado? Suponiendo que desaparece la causal antes de que quede firme la competencia. Sí, en ese caso sí. Porque todavía no quedó firme la competencia, todavía no se notificó. En ese caso sí se podría remitir. Ahí tienen ustedes un extracto también de otro fallo que habla justamente del artículo 21. ¿Quién quiere leer, por favor? Leo el artículo 21 del procesal, profe, porque yo no veo bien ahí. No, es un extracto de un fallo. Entonces no me ofrece. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Voy a leer yo, profe. Adelante. En primer lugar, la disposición del artículo 21 del Código Procesal Civil se refiere a otros motivos de excusación del juez, mas no a motivos de recusación facultada a las partes respecto del magistrado interviniente en el proceso. En efecto, la citada disposición de nuestra ley de forma establece de manera expresa otros motivos de excusación, como facultad otorgada a los jueces de separarse de entender en proceso cuando existan otras causales, además de las previstas en el artículo 20, fundadas en motivos graves de decoro y delicadeza, siempre del magistrado hacia las partes o sus abogados y no inversamente. Entonces, ejercer la facultad del artículo 21 es facultad del juez, no puede ser nunca motivo de recusación. Es decir, a veces las partes dicen, te recuso por el artículo 21. No existe. Las causales están en el artículo 20. Tengo que probar la existencia de una de esas causales para conseguir la recusación, la procedencia de la recusación. Nunca voy a poder invocar el artículo 21 de coro, por ejemplo, porque eso es una facultad exclusiva del juez hacia las partes y no al revés.
Seguimos. Impugnación de la excusación. Como dijimos, el juez que recibe el expediente por excusación, el juez reemplazante o subrogante, está obligado. O sea, no es una facultad, no es una potestad, simplemente es una obligación del juez subrogante impugnar la separación. Siempre que no se manifieste la causa o la que se manifieste no se ajuste a la ley. Y esto sobre todo puede ocurrir cuando se usa el famoso motivo de decoro y delicadeza, sin explicar detalladamente las circunstancias, es decir, qué pasó, qué es lo que ocurrió, por qué nacieron los sentimientos negativos, todo eso. La impugnación produce la formación de un incidente que tiene que ser resuelto por el órgano competente, que en el caso de los juzgados de paz va a ser el juez de primera instancia competente. La impugnación tampoco debería producir la suspensión del trámite. Para eso simplemente el juez impugnante puede seguir tramitando sin ningún problema, porque él no está impedido de seguir tramitando mientras se resuelve la impugnación. O sea, no hace falta remitir todo el expediente para que se resuelva la impugnación. Solamente los documentos necesarios, las copias que hagan falta para que el juicio siga su trámite. De lo contrario, otra vez, estamos contra el objetivo de la ley que prevé, en todos los casos de separación, prevé algún mecanismo de sustitución justamente para que continúe el trámite. Tiene que ver con lo que estamos hablando de impugnación. La famosa frase o el famoso párrafo que en la mayoría de los casos se utiliza. Me excuso de seguir entendiendo en el presente juicio de acuerdo con el artículo 21 por motivos graves de decoro y delicadeza. Esto es insuficiente. O sea, no explica el motivo, solamente básicamente menciona lo que dice la ley, pero no explica el motivo. Entonces, si la excusación se hizo en esos términos, el que recibe el expediente está obligado a plantear la impugnación. Obligado, no facultado. Porque no se explica el motivo, hay que explicar el motivo. Entonces, tiene que haber un motivo que justifique la separación. Y como dije antes, no hace falta remitir el expediente para que se estudie la impugnación. Solamente como una recusación, las copias necesarias. Nada más. O sea, puede continuar el trámite. Hay una prohibición en la ley de designar, o sea, una vez que una parte ya intervino en el juicio, por ejemplo, como demandado, entonces después ya no puede designar personas que tengan como fin la excusación del juez, es decir, abogados que tengan causales de separación con el juez, porque eso puede dilatar el trámite, entonces se prohíbe expresamente. De hecho, los jueces no tienen que admitir la presentación de estos abogados si es que lo hacen. Es más, hay sanciones para el abogado que comete esa falta. Es una falta leve que está prevista en el régimen disciplinario de la Corte, recordada 709. O sea, puede ser objeto de sanción si es que el abogado hace eso solamente para separar al juez, en forma intencional. Las causales de excusación y recusación son las mismas, están en el artículo 20. O sea, sirve para que el juez se separe en forma espontánea o para que las partes piden la separación a través de la recusación. Y vamos a mencionar las causas. Estar comprendido el juez, su cónyuge, con las partes, sus apoderados o patrocinantes en la siguiente situación. Entonces puede ser el juez hacia las partes, sus apoderados o patrocinantes, y también el cónyuge del juez hacia las partes y sus abogados. O sea, de las dos formas se puede producir. Primer caso es parentesco, por consanguinidad hasta el 4º grado. Eso significa
padre, madre, hijo, nieto, abuelo, tío, primo, sobrino, etc. O sea, todo eso están dentro del cuarto grado de consanguinidad. Y hasta el segundo grado de afinidad incluye suegros, cuñados, nueras y yernos. Hasta ahí llega el segundo grado de afinidad. Entonces, si hay relación del juez o su cónyuge hacia las partes en cualquiera de estos grados de parentesco, entonces hay causal de excusación y de recusación. El siguiente caso es el interés del juez, de su cónyuge o de los parientes por consanguinidad o afinidad en el resultado del juicio, en el mismo grado del artículo anterior, de una relación jurídica entre los involucrados que exista sociedad o comunidad entre los afectados. Se excluye a la sociedad anónima. El interés tiene que ser concreto, es decir, se tiene que especificar el interés concreto que tiene el juez si es que se va a excusar y la parte que recusa si es que va a plantear la recusación ante el juez. Tiene que explicar cuál es el interés, no un interés genérico, sino un interés. Tengo interés en el resultado del juicio porque soy parte de la sociedad involucrada. Tengo interés porque voy a ganar una comisión por ese juicio, ¿ya? Por ejemplo. Tengo interés porque alguien de mi grupo familiar va a obtener beneficios en el caso, dependiendo del resultado del juicio. Entonces tiene que ser un interés concreto, directo. La otra causal, el juicio pendiente entre el juez, su cónyuge o los parientes con las partes, sus apoderados o sus patrocinantes. Es decir, ahí sí hay que ser un poco más amplio. Juicio pendiente quiere decir en trámite, que no tenga sentencia definitiva. Pero no, al no haber limitación puede ser cualquier tipo de juicio, cualquier fuero inclusive. Ser acreedor, deudor o fiador, en este caso no se incluye a los parientes. El otro es ser o haber sido denunciado, acusado, acusador ante el Ministerio Público o juez penal. Esos son los, si bien la ley no lo dice, en la mayoría de los casos se resolvió de esa manera, que tiene que ser una denuncia ante el Ministerio Público o ante el juez penal, por ejemplo, una querella. Esos son los casos considerados como causal de separación según el artículo 20. El otro caso es el prejuzgamiento, que implica haber emitido opinión, recomendación, pero sobre el caso concreto, no sobre un caso similar, parecido y igual lo que sea. Tiene que ser sobre el mismo caso la preopinión para que sea causal de separación. No constituye por eso prejuzgamiento opinar en una obra jurídica, libro, artículo de investigación, o dictar una medida cautelar, o dictar resolución en un juicio similar. Ni siquiera eso es motivo. Tiene que ser, pero sobre el caso concreto, el caso en el cual se produce la excusación o recusación, sobre ese caso se tuvo que haber opinado. Obtención de beneficios, la siguiente causal, obtención de beneficios por parte del juez, su cónyuge, sus padres o sus hijos provenientes de las partes, aunque sean de poco valor. Cualquier regalo que puedan recibir o que hayan recibido con relación al juicio o a las partes del juicio, entonces también es una causal de separación. Ser o haber sido tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela, igual, obviamente ahí hay conflicto de intereses, entonces lo que se busca es separar esa calidad para que no influya en el resultado del juicio. Obviamente todas las causales lo que buscan es mantener la imparcialidad del juez, es decir, que una situación determinada no le induzca a fallar en un sentido determinado. Eso es lo que se busca siempre. O sea, siempre hay que tener en cuenta cuando uno estudia la causal que ese es el objetivo, no es otro el objetivo, es garantizar la imparcialidad garantizada por el artículo 16 de la Constitución.
tenemos ahí un extracto de un fallo sobre prejuzgamiento. ¿Quién puede leer, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Adelante. No sé si me logra escuchar. Sí, te escuchamos. Sí, prejuzgamiento, acto interlocutorio número 1440 del 12/05/2016, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial. Así, cuando el juez se limita a resolver cuestiones que le hayan sido planteadas en la controversia sometida a su conocimiento, su resolución no podrá ser calificada ni como prejuzgamiento ni como preopinión, cuando está obligado a pronunciarla. Para Ubiña, solo habrá prejuzgado quien haya juzgado y lo haya hecho conociendo la totalidad de la controversia, teniendo presente todo el material probatorio. Guillermo Ya. J. Ubiña, Prejuicio, Enciclopedia Jurídica, Omeva, tomo 16, página 48. Muchas gracias. Entonces, los casos pueden ser similares, pero la opinión tiene que basarse sobre el caso concreto. Y encima, cuando tenga todos los elementos, porque un caso puede ser similar a otro, pero los medios probatorios pueden ser diferentes. Entonces, a eso es lo que se refiere este extracto. Seguimos. Más causales. Amistad, que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato. Ahí son, ahí la causal es amistad, pero exige que esa amistad se manifieste por dos opciones. Por gran familiaridad, es decir, eso va a depender del trato que existe entre las personas, y el otro es frecuencia de trato. Una de las dos opciones tiene que existir para que se pueda configurar la causal de amistad. Voy a la pregunta de Laila. Si tengo un abogado particular que me representa en un juicio X, tengo que excusar, entender los juicios de ese abogado cuando se presenta a litigar en un juzgado. Sí, de hecho está la causal de defensor. Ahí entra el abogado que te representa, entra en esa causal, porque es tu defensor en otro juicio. La otra pregunta es si en un juicio de sucesión, por ejemplo, la actora es deudora del cónyuge del juez. En este caso, rige la causal en el artículo 20. La actora es deudora del cónyuge. Sí, hay relación. Porque las causales sí siempre son del juez o del cónyuge hacia las partes. En este caso se configura. Otra causal, enemistad, odio y resentimiento que resulte de hechos conocidos. Acá son tres causales diferentes, aunque hay similitud o casi son sinónimos, en realidad son tres causales diferentes. Entonces, no hace falta que, es costumbre poner los tres. No hace falta poner los tres, porque con uno solo es suficiente. Entonces, lo que hay que poner es una o elegir uno de los motivos y mencionar o explicar cuáles son los hechos o cuáles son los hechos conocidos que demuestran la existencia de esa causal. Eso sí es importante. Primero determinar qué es enemistad, odio o resentimiento, usando para eso el significado que tenemos en el significado que le da la Real Academia Española a estos términos. Y sí, a lo que hace falta explicar, no basta con decir una de las causales, sino que hay que explicar cuáles son los hechos conocidos que demuestran la existencia de estos sentimientos negativos del juez hacia las partes o al revés. En ningún caso serán causa de recusación los ataques u ofensas inferidos al juez después de que hubiese comenzado el juicio. Es decir, no, lo que se busca es que las partes no hagan estrategias para separar a los jueces. Entonces, cualquier ataque que se haga
después de iniciado el juicio, con la sola intención de separar al juez, entonces no tiene que considerar. La causal de amistad, ¿cuál tendría que ser esa frecuencia para que sea considerada como causal suficiente? Y ahí depende de cada caso. Si, por ejemplo, si yo le conozco a una persona porque fue mi compañero de la facultad, porque hicimos juntos un curso, entonces pudimos haber coincidido en muchos lugares, estar al mismo tiempo en muchos lugares, pero eso no es amistad. Entonces, lo que se refiere es una amistad y que se demuestra con la frecuencia de trato. Es decir, la frecuencia de trato es lo que determina el grado de la amistad. Entonces, no es lo mismo que yo me encuentre en la cancha, en el partido de fútbol, que haga asado todos los sábados con una persona. Entonces, son cosas diferentes. No es lo mismo que nos vayamos al mismo partido, pero en forma separada, que nos vayamos juntos al partido, a ver el partido. Entonces, se tiene que evaluar en cada caso y va a depender de la familiaridad, del grado de familiaridad o frecuencia de trato. De eso va a depender si hay o no amistad como causal de separación. Pero solamente se puede estudiar en cada caso, ¿no? Imposible es hacer un catálogo de eso. Entonces, dijimos la excusación, separación espontánea del juez, y la recusación es cuando las partes piden la separación del juez por un motivo previsto en la ley, artículo 20 también. Es un incidente porque no tiene relación con la cuestión principal, pero crea un incidente que se tiene que resolver en forma independiente antes de la sentencia. El fin es el mismo, es decir, ya dijimos, garantizar la independencia y la imparcialidad del juez y poner en vigencia así un derecho que está previsto en la Constitución, artículo 16. No son motivos de separación los ataques u ofensas inferidas al juez después de que empezó el juicio. Tampoco son motivos válidos. La desconfianza genérica en el juez. Yo no puedo decir, te recuso porque perdí la confianza. No es suficiente. La parcialidad alegada en forma genérica. Es decir, le recuso al juez porque es imparcial, actuó en forma imparcial en estas resoluciones. O la disconformidad con las resoluciones dictadas. Todos esos hechos que solemos ver como motivos de recusación o causas de recusación son insuficientes. Tengo que explicar el hecho y la causal, una de las causales previstas en el artículo 20. Eso es lo que tengo que hacer para poder conseguir la recusación. De lo contrario, es improcedente. Es cierto que se relaciona con la imparcialidad, la recusación, pero tengo que demostrar la existencia de la causa. De lo contrario, se va a rechazar la recusación. Porque ya dijimos, es excepcional, es de interpretación restringida. Por eso, la recusación no tiene que usarse como herramienta para criticar fallos del juez, porque para eso están los recursos. La recusación no es la forma de corregir lo que el juez hizo mal. Para eso están los recursos. La recusación, tenemos ahí extracto también de un fallo, la recusación promovida por un abogado en otros juicios no puede constituir por sí una causa de excusación para el magistrado recusado, habida cuenta que pueden faltar elementos que motivaron la recusación. ¿Sí? No es que porque en un juicio me recusó un abogado, me tengo que separar de todos los juicios donde está el abogado. Tengo que evaluar en cada caso si corresponde. Obviamente, si soy pariente del abogado, entonces voy a tener que excusarme en todos. Pero si es una causal particular que tiene que ver con un juicio determinado o con las características o los elementos de un juicio determinado, puede ser que solo tenga efecto en ese juicio. No implica necesariamente que se tenga que separar el juez en todos los demás. Va a tener que evaluar en cada caso si corresponden.
Pero en la actualidad eso no se da en la práctica. Y Esto, sí, para la eso, realidad, para eso estamos acá, para tratar de mejorar. justamente tu contraparte lo que busca es si conoce a alguien que le recusó esa juez, entonces le hace un escrito de presentación, ya sea constitución de domicilio o pedido fotocopia, y ahí Sí, ya, entonces eso es una mala práctica. claro, es incorrecto, porque puede ser que se refiera solo a un caso, puede ser que yo tenga interés en un caso, pero en uno solo, no en todos los casos del mismo abogado. Pero sí, sabemos que en la práctica los jueces aprovechan para deshacerse de algunos expedientes de paso. Bueno, voy a la pregunta, ¿pueden ser recusados los demás funcionarios, por ejemplo, actuarios, ujieres? El actuario sí, vamos a llegar a eso. Los ujieres no. No pueden ser, no está prevista la recusación de los ujieres. Eh, Profesor, no está previsto la recusación, pero hay un sistema que se utiliza mucho, la ARAL denuncia al ujier, claro, ¿verdad? Y en eso te habilita, ¿verdad? Para que vos procedas a tratar con el ujier de la otra secretaría del mismo turno, ¿verdad? sí, En todo caso, yo generalmente lo que hago es para fatigar a la juez y antes le pido que me comisione un ujier de la corte. Porque ahí no puede pues ya negarse a darte el otro ujier, ¿entendés? Entonces lo primero que te justifica es que el juzgado tiene dos ujier, entonces va a proceder a tramitar el siguiente ujier de turno. así mismo. Pero no está prevista la recusación. No está prevista. Y es limitado, o sea, si no está prevista, no está. Sí, voy a la pregunta de Laila. Si yo me excuso siempre de un abogado porque es íntimo de mi cónyuge, pero solo figura en el poder entre otros abogados y nunca firma los escritos, me puedo excusar. Mientras no intervenga, no forma parte del juicio. O sea, puede estar en el poder, pero mientras no tome intervención como tal, como representante, no existe en el juicio. O sea, técnicamente no forma parte del juicio. Entonces no hace falta. Ahora, si interviene, sí. Para recordar los órganos competentes para activar recusación, en este curso nos interesa juzgado de paz sobre todo, competente el juez de primera instancia, según la regla de competencia, si es contra el juez la recusación, competente el tribunal de apelación, si es miembro del tribunal de apelación es la corte, y si es un miembro de la corte, la misma corte resuelve la recusación. Consulta. Adelante. Usted dijo juez de paz, primera instancia. Sí, Y en los casos en el cual tengamos ya doble turno, de tipo catedral, Recoleta, a pesar que la gente dice que Villamora no es el segundo turno de Recoleta, dicen, pero en la práctica pues era eso. Y la Encarnación, ellos tienen ya doble turno, que va al turno, al siguiente turno, o directamente va a primera instancia. sí. La recusación siempre en primera instancia. El Siempre. expediente va a ir al siguiente turno. ¿Y eso por qué se da en la práctica así, doctor? No, el expediente se remite al que sigue en el orden de turno si hay más de un turno en un distrito. Si estamos en Asunción hablamos de distritos, de parroquia. Y el incidente de recusación se remite al juez de primera instancia para que resuelva. O sea que no es el siguiente turno el juez que tiene la potestad de ver si corresponde o no para aceptar o rechazar. No. Entonces también si no es así, también se está dando una mala práctica. En primera instancia ahora le recusa al juez, va al siguiente al juez de turno y él es el que acepta o rechaza. Claro, el que recibe el expediente, el juez subrogante, siempre tiene que analizar si la separación se ajusta a derecho. ¿Verdad? Entonces, si es una acusación y no tiene los motivos suficientes para ajustarse a la ley, tiene que impugnar. Remita a primera instancia la impugnación. El otro caso que se puede dar es el juez de paz es recusado, entonces
remite el informe de la recusación al juez de primera instancia y el expediente, si hay 2 turnos al juez, en el siguiente turno, si hay un solo turno, al de la localidad más cercana para que continúe los trámites del juicio. Y ahí otra vez el juez va a analizar. Si tiene causal, también se puede excusar. Si ya hay informe remitido, ya no hace falta hacer la impugnación. O sea, el que recibe siempre va a analizar su competencia, obviamente. Pero si se trata de una recusación, el informe ya se tuvo que haber remitido, entonces no hace falta más impugnar, solamente esperar el resultado del incidente de recusación. Ahora, si es excusación y no se remitió el informe, entonces ahí sí está obligado a analizar para ver si va a impugnar o no. Y en la práctica, doctor, ¿qué ganamos con eso? Porque al fin y al cabo el juez de turno no más que decir, y muy pocos son los que piden que se estudie esa recusación. Ellos mismos no estudian, ya ellos mismos resuelven. Y Ahí ganamos, tenemos ganamos garantizar la imparcialidad, o sea, que es lo que buscamos, y buscamos también cumplir la ley con el objetivo de cumplir eso. Eso es lo que no se use la recusación como herramienta para separar jueces, para elegir jueces, ese es el objetivo. Que lejos estamos todos del sistema. Sí. Voy a la pregunta de Lenny. Jazmín, actuaria penal, me he acusado y presentado en juez actuar una causa. Un abogado me ha tratado de manera vil, con palabras irreproducibles, me separaron de la causa. Mi pregunta es, ¿cómo fui con otro juez? Este abogado tiene una causa en secretaría. Y va a depender si el sentimiento negativo de tu persona hacia el abogado se refiere a, o lo que él haya hecho se refiere a un caso particular, entonces es solo aplicable a ese caso. Ahora, si es en realidad un término genérico que no tiene que ver con el caso determinado, entonces se mantiene. De eso va a depender. Oportunidad para recusar al juez de paz. La parte actora tiene que hacerlo al promover la demanda o en su primera presentación, si es que hay una presentación antes de la demanda. El demandado tiene que hacerlo en la primera presentación o al contestar la demanda, al oponer excepciones en el juicio ejecutivo o en la primera audiencia, si es que su primera actuación va a ocurrir en una audiencia. En esas oportunidades tienen que realizarse la recusación, de lo contrario va a ser extemporáneo. Si es sobreviniente, siempre dentro de los 3 días de haber tomado conocimiento de la causal de recusación que se invoca. Doctor, necesito una opinión suya. Adelante. Estoy buscando el artículo de la recusación. En una oportunidad, le recusé en mi primer escrito a un juez. Sí. Porque es mi amigo el juez, ¿verdad? Pero él no comparte mi sistema de trabajo. Entonces ya como no conocemos, entonces en la primera intervención le doy y me denegó creo que fue por el artículo 27, segunda parte, donde prácticamente me da a entender que yo soy, ¿cómo se llama? El titular de derecho y no corresponde a mi poder por ser un órgano jurídico. No estoy teniendo acá, che. ¿Cómo es el caso? Y me denegó, pues yo tomé intervención en un juicio, me denegó mi recusación en razón de que tenía que haberlo hecho en la primera oportunidad, siendo yo un ente jurídico, una sociedad jurídica. Y siempre en la primera presentación, si se planteó, en el momento de plantear la demanda, es la primera presentación. Sí, porque aparte es sin expresión de causa, ¿verdad? Claro.
Mientras vaya la pregunta de María Valentina. ¿La contraparte puede impugnar la inhibición del juez de origen? No. La obligación de impugnar la separación, la excusación de un juez es del juez subrogante o reemplazante, no de las partes. En el caso, la siguiente pregunta, en el caso de la preparación de acciones emitidas, ¿se considera primera presentación la citación para reconocer firmas? Sí. Para el citado, supongo que es la pregunta, ¿verdad? Sí, para el citado sí. Ahí en ese caso, si es intimación para reconocer firma, es una audiencia. Porque normalmente se hace a través de una audiencia el reconocimiento de firma. Entonces, la primera presentación va a ser la audiencia. Entonces, tiene que hacer durante la audiencia. Acá tengo el artículo, profe, y por Sí, el cual dice, artículo 27 de oportunidad, ¿verdad? El actor va a ejercer la facultad de recusar al establar la demanda o en su primera presentación, dice, ¿verdad? Sí. Y el demandado en su primera presentación, antes del tiempo contestado de ponerse, dice, ¿verdad? Sí. Pero yo tomé intervención y él me dice que no, que si yo tomo intervención, evidentemente yo soy autor, ¿verdad? Sí. Y en la primera le hice la recusación y me denegó porque dice que ya no correspondía, que yo no soy el primer, Claro, porque vos representás a la misma parte. Sí. La facultad de recusar sin causa es para las partes, por eso te denegó. Entonces, la parte a la cual vos representás ya tomó intervención, o sea, ya no es la primera presentación de esa parte. Ya no. Ya perdió la oportunidad. Por eso. Porque hay una parte también que dice que si el juez ya tuvo trámite y le quiere recusar por tema de maltrato, insulto, eso tampoco no corre. Ya no. No sé qué. Sí, recién hablamos de eso. Ese es el artículo 20. Hay que insultar al juez para recusarte en ese caso, bro. ¿Con qué artículo yo le, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarte, le exijo, le pido de vuelta como eso está en el artículo 26. Es que ya no se puede. O sea, si el juez considera que no hay causal de excusación, ya no hay. Por lo menos espontáneamente, él puede hacerlo, pero las partes perdieron la facultad de recusar, ya no va a poder separar, salvo que sea una causal sobreviniente. Gracias. ¿Y qué tipo de pruebas uno puede presentar, por ejemplo, cuando hay así como dijo el doctor, un insulto, qué sé yo, se forma ahí una enemistad en privado? ¿Qué tipo de pruebas podemos presentar? Todos los medios de prueba, testigos. A solas, uno está a solas y no tiene testigos. Y bueno, y una cuestión de pruebas. Si no se prueba, no existe. Tiene que haber pruebas. Sobre todo cuando hablamos de recusación con causa, tiene que probarse la causa. Si no se prueba, no hay causal, porque es excepcional. Profe. Sí, adelante. ¿Está de acuerdo entonces usted con la recusación sin expresión de causa al juez de paz? No. ¿No? No, vamos a llegar a eso, no te preocupes. Ah, pensé que pasaron todos. No. Sí. No estoy de acuerdo. Es otro tema súper discutido y que se hace de 1000 formas, ya he visto. No hay para nada uniformidad de criterio en cuanto a eso. Vamos a llegar en un rato a eso. No Qué genial. Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Por qué usted no está de acuerdo? Vamos a llegar a eso, no te apures. No, pero después se te va a ir la idea y vamos a quedarnos nosotros. No, tengo todo anotado. No le vamos a perdonar. Pero hay una realidad también, profe, y hoy en día es lo que está aconteciendo, ¿verdad? Que cada uno le recusa, por ejemplo, está pasando mucho en este tema del sorteo de los jugados por turno, ¿verdad? Que cada turno que uno quiere le recusa. Sí. ¿Verdad? Pero la otra cosa también, cae se la gana, acepta, no me se va, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces tenemos ese tema de que no le importa por qué le recusa. No importa contarle que se vaya menos trabajo.
Así Esa es una mismo. realidad que está pasando hoy acá con 3 turnos, Catedral, Encarnación y Villamor, ¿verdad? Entre ellos Se están repartiendo. se están repartiendo. Bueno, los requisitos para la admisión de la recusación con causa contra el juez de paz. Si se presenta ante el mismo recusado, en el escrito de recusación hay que explicar cuál es la causa, eso significa el hecho, y citar la norma, es decir, artículo 20, inciso tal, ¿ya? En forma específica. Ya dijimos, no valen las cuestiones genéricas. Por ejemplo, no es suficiente decir, desconfío de este juez, es imparcial en forma genérica, tiene interés en forma genérica. No, tengo que probar una de las causales. Si no tengo la prueba, tengo que ofrecer la prueba. Obviamente hay que acompañar todos los documentos, es decir, es que es prueba documental y ya ofrecer las demás. No se admite la prueba confesoria. El incidente de recusación se va a rechazar cuando no cumple con los requisitos de admisión. Es decir, ni siquiera va a estudiar la procedencia o no de la causal invocada si es que no se cumple con estos requisitos. Entonces, si se presentó fuera de la oportunidad prevista en el artículo 27, si no se invoca una causal, una de las causales previstas en el artículo 20, no se ofrece ninguna prueba. Es decir, puede ocurrir que se explica el hecho, se invoca la norma, pero no se ofrece ninguna prueba. Entonces, si niega el juez recusado el hecho que se le atribuye como causal de recusación, no se va a poder estudiar esa recusación, tiene que rechazarse sin darle trámite. En ningún caso el recusado puede rechazar su propia recusación. La regla, porque es una regla de competencia. Entonces, es una regla de competencia en razón del grado o instancia. Entonces no puede el juez recusado estudiar porque no es competente para hacerlo. Solamente por eso. Y obviamente para garantizar la imparcialidad en la decisión, ¿no? Si uno mismo va a estudiar su propia recusación, otra vez estaríamos en contra de lo que buscamos, que es garantizar la imparcialidad. Tenemos acá un precedente sobre el rechazo sin sustanciación de la recusación. En el sentido de que, ¿cuál es el efecto del rechazo sin sustanciación? Que es no estudiar el fondo de la cuestión, es decir, si existe o no causal de recusación, y no producir las pruebas. A eso se refiere el rechazo sin sustanciación. En lo demás, es básicamente lo mismo efecto. A ver, tenemos un caso más, caso 3. La parte actora plantea recusación con causa contra el juez de paz. La recusación fue presentada fuera de la oportunidad prevista en el artículo 27, temporáneo, tampoco alega una de las causales previstas en el artículo 20, solamente dice, actúa en forma imparcial, no me gusta, desconfío. No ofrece tampoco ninguna prueba. O sea, es temporáneo y notoriamente improcedente la recusación. ¿Qué va a hacer el juez recusado? A ver, ¿qué tiene que hacer el juez en este caso? Y le va a tener que denegar. Es lo que estuvimos hablando, que si ya tramitó, ya siguió, ya no va a poder es en forma más tranquila, no se va a poder hacer el juez. Va a tener que seguir en la misma, con el mismo juzgado. A ver, ¿alguien más quiere opinar? El juez de paz subrogante debe de impugnar la inhibición. Claro, en el caso de que se separe el recusado, sí, pero antes, estamos todavía ante el juez recusado, no se separó todavía. Él recibe el escrito y dice recusar sin causa, pero se da cuenta que es temporáneo y también no cumple con los otros requisitos de admisión. ¿Qué va a hacer el juez de paz en este caso? Va a rechazar. Yo tengo entendido que tiene que elevar informe al superior, ¿verdad? Sí. En todo caso, solicitando el rechazo por los motivos que el juez recusado considera.
y remitir el expediente al juez que sigue en orden de turno. Claro, que es lo que dijimos recién. Nunca el juez puede resolver su propia recusación. Nunca. Por más extemporáneo, por más improcedente que sea, nunca puede estudiar su recusación. No tiene competencia para ello. O sea, sabemos nosotros, requisito principal para la validez de una resolución judicial es ser competente para ello. Entonces, ningún juez recusado es competente para estudiar su propia recusación, es otro órgano, otro magistrado el que tiene que juzgar. Entonces, por más improcedente que sea, no puede estudiar. Tiene que remitir el informe al órgano competente, que va a ser el juez de primera instancia, y remitir el expediente al otro juez, al subrogante. Nunca va a poder rechazar una recusación con causa. Nunca. Otra discusión que suele existir es hasta dónde puede llegar el juez subrogante. Es decir, mientras no se define la recusación, por ejemplo, o la impugnación de una recusación, que hasta dónde puede llegar el juez subrogante. En este fallo se afirma que puede llegar hasta el momento de dictar sentencia. Supongamos que se hace la excusación, impugna el juez subrogante, entonces puede tramitar el juicio hasta el momento de dictar sentencia y ahí tiene que esperar que se resuelva cuál va a ser el competente, el excusado o el subrogante. Lo mismo con la recusación. Se realiza la recusación, se remite el informe y mientras se remite el expediente a otro juez para continuar los trámites. Ese juez subrogante entonces va a poder llegar hasta el estado de sentencia y va a tener que esperar si se hace o no lugar a la recusación. Si se hace lugar, entonces obviamente queda firme la competencia del juez subrogante y si se rechaza va a tener que volver al juez recusado para que dicte la sentencia. Entonces, procedimiento. Recusación con causa. El juez va a remitir el informe al juez de primera instancia competente y el expediente va a remitir al juez de paz más cercano, si hay más de un turno, al siguiente en el orden de turno, que va a depender de la acordada y las reglas de competencia establecidas por la Corte. A ese efecto se va a tener en cuenta el artículo 203 del Código de Organización Judicial. El informe, ¿qué es lo que tiene que contener el informe? El informe equivale básicamente a una contestación de la recusación. Entonces hay que referirse a todos los hechos alegados como fundamento de la contestación e inclusive ofrecer pruebas de descargo. Eso es el contenido del informe. El informe es como contestar la recusación. Y ahí el juez va a optar, admite los hechos y se separa, o niega los hechos y se separa temporalmente mientras se tramite el incidente de recusación. Si admite, entonces el tribunal va a definir. Si admite el hecho y se separa, entonces va a definir el tribunal, el juez de primera instancia en este caso, va a definir si corresponde o no la separación, y si es que niega, entonces va a definir si corresponde o no la recusación. En ambos casos se va a separar y va a informar. Siempre va a informar. Aunque admita los hechos, tiene que informar. Siempre. Puede decir, es cierto, igual, tiene que informar al órgano competente para que estudie y defina, porque solo el órgano competente puede referirse a la recusación, nunca el juez recusado. Efectos de la resolución: si se rechaza, se devuelve el expediente al juez recusado, juez subrogado. Si se hace lugar, queda firme la competencia del juez subrogante, aunque desaparezcan las causales que originaron la recusación. Queda firme hasta el final, salvo que sobrevengan algunos motivos de
excusación o recusación, pero independiente a lo que ya se estudia. Recusación de los actuarios. Los actuarios pueden ser recusados por las mismas causales previstas en el artículo 20. La recusación resuelve el juez y obviamente es irrecurrible esa resolución. Si se hace lugar a la recusación, se va a designar al sustituto. Es una facultad del juez. La recusación también está previsto como una falta en el reglamento de la Corte, en el reglamento disciplinario de la Corte. Entonces, los abogados pueden ser sancionados, por ejemplo, por promover en distintos expedientes 10 incidentes, incluidos la recusación, rechazados con costas. Para eso, inclusive, debería existir un registro de recusaciones y mediciones de incidentes para computar esa cantidad, para que se pueda configurar la falta grave. Ahora sí llegamos a la recusación sin causa. Es un método que tienen las partes para conseguir la separación del juez, pero sin expresar la causa. Es decir, el objetivo de esta norma es conseguir la separación del juez a pesar de que no existe ninguna causal o no se pueda probar la causal existente. Entonces, para ese caso se previó la recusación sin causa. Pero, si leemos el artículo 24, vamos a ver que no se refiere a los jueces de paz, sino que se refiere específicamente al juez de primera instancia, los tribunales de apelación y la Corte Suprema de Justicia. Y como estamos hablando de una herramienta excepcional, entonces tenemos que interpretar en forma restringida. En este caso, la interpretación más adecuada es la interpretación literal. Por eso, al no estar prevista la posibilidad de recusar sin causa a los jueces de paz, no debe admitirse. Obviamente, como dijimos hace rato, aunque la recusación sea sin causa, el juez de paz tiene que remitir el informe al juez de primera instancia competente. No puede estudiar, aunque considere que es improcedente o inadmisible la recusación sin causa. Siempre va a informar al juez de primera instancia. Con mayor razón en este caso, porque acá estamos hablando de interpretación. Entonces el juez de primera instancia va a ser el que va a interpretar si corresponde o no la recusación sin causa ante los juzgados de paz. Lo que tiene que hacer el juez de paz es fundamentar su posición en el informe para convencer al juez de primera instancia de la imposibilidad o de la inadmisibilidad de la recusación sin causa ante los juzgados de paz. Otro argumento más es que justamente es sin causa, es decir, si no hay motivo que afecte la imparcialidad o la independencia de los jueces, con mayor razón debe evitarse la recusación sin causa ante los juzgados de paz, porque no hay un motivo. Es decir, lo que no se puede impedir es la recusación con causa porque forma parte del derecho de defensa de las partes. Pero la recusación sin causa, al no haber un motivo específico que afecte la imparcialidad o la independencia del juez de paz, entonces no hay ningún derecho afectado de las partes. No se afecta el derecho de defensa de las partes ni el debido proceso porque no se le está privando absolutamente de nada. Si hay una causa, tiene que plantear la recusación con causa, punto. Si no hay causa, entonces no se puede recusar sin causa a los jueces de paz. Esa es mi interpretación. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Entonces yo soy recusada sin expresión de causa, profe, Sí. y preparo mi informe, le informo, digamos, a la jueza de primera instancia y le Sí. mando todo con el expediente, todo. No. Igual que Solo la mi con causa. informe. Claro. Copia del escrito de recusación, informe, remisión del incidente al juez de primera instancia competente, el expediente mientras se va al juez subrogante, que va a ser el otro turno si hay más de un turno o el más cercano si es que no hay.
igual que la recusación con causa. Sí. Claro, la diferencia va a ser que en el informe se le va a decir al juez de primera instancia no procede o no se puede admitir la recusación sin causa por estos motivos. Porque la ley no prevé y no se puede. O sea, es restrictivo, es de interpretación restrictiva. Pero ella tiene que resolver. El juez de primera instancia, todas las recusaciones, sean con causa o sin causa, tienen que ser resueltas por el juez de primera instancia cuando hablamos de jueces de paz. Todas las recusaciones. Por más infundada que sea la recusación. Profe, pero eso es su opinión nomás, ¿verdad? Claro, obviamente. Porque en la realidad no es así. Sí, es mi opinión, claro. Sí. Por eso les pregunto qué opinan ustedes. Pueden pensar diferente. O sea, muchos piensan diferente, obviamente. Buenas noches, Sí. compañeros. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos, José. Yo soy juez de paz de Santa Rosa Laboral. Sí. Ciertamente se me plantean ya varias recusaciones. En este caso, sin causa, conozco bien porque, como dijo la compañera, hay varios criterios, ¿verdad? Sí. Yo como juez también comparto tu opinión, profesor. No existe la recusación sin expresión de causa a un juez de paz. La misma ley no prevé eso. Entonces, si es que no existe en la ley, entonces no hay, no se puede. Así mismo. Eso me acordó tú. Muchas gracias. Profesor, sí. la recusación sin causa en el derecho positivo no hay luego. Porque hay que, eso fue lo que es justamente el mal planteamiento de los colegas y como le diga, hay jueces que te concede para quitarte el problema encima, ¿verdad? Porque el artículo dice sin expresión de causa. Sí. Entonces son frases bien delimitadas, ¿verdad? Pero hay un fallo de la sala cuarta del 93 que dice que da criterio del juzgado, ¿verdad? Considerar el hecho, ¿verdad? Si la normativa le permite para poder proceder a eso, pero se recomienda rechazar. Sí. Entonces ahí quedamos que al final y cabo está a criterio del juez y acepta, ¿no?, la recusación. ¿Entendés? Claro, es una facultad. Lo que estamos hablando del caso del juzgado de paz es que al no referirse expresamente el artículo 24 a los jueces de paz, yo entiendo que la ley no prevé. Y al no afectar ningún derecho, porque las partes siempre van a tener la posibilidad de plantear la recusación sin causa, eso no puede negarse, entonces no hay perjuicio ante esa interpretación. O sea, no estoy afectando el derecho de ninguna de las partes. Por eso yo entiendo que debe interpretarse de esta forma. Para darte la razón sobre el tema que es en el ámbito que vos decís, te voy a leer si me permitís. Sí, adelante. Una resolución de la sala cuarta también. Sí. No, de la sala del menor dice que la disposición del CPC que autoriza la recusación sin expresión de causa solo es aplicable a los procesos que se sustancian ante los jueces y tribunales de la jurisdicción civil y comercial. En el 90 se dictó esa sentencia. Claro, lo que pasa es que en otros fueros directamente la ley prohíbe la recusación sin causa. En niñez, electoral, la misma corte, la ley de la corte prohíbe la recusación sin causa. Entonces, no queda solamente juzgado de primera instancia y miembro del tribunal de apelación civil. Solamente en esos casos nos queda la posibilidad de recusar sin causa. Y juzgado de paz no está en la ley. ¿Qué vamos a hacer? ¿No está? Voy a la pregunta de Cristian. Existiendo causales de recusación para ambos actuarios, uno juzgado y otorgado, ¿quién actuario entiende? Y va a designar el juez. Si hay otro turno, le puede designar el actuario de otro turno, y si no hay otro turno, el actuario del juzgado más cercano. O sea, ya va a depender de lo que se tenga a disposición.
Este es el de la recusación sin causa que no vamos a estudiar ahora porque ya dijimos que no procede contra el juez de paz. Tengo un caso más, 2 casos más y ya terminamos. El caso 4. La parte demandada plantea recusación sin causa contra el juez de paz. Es lo que recién hablamos. La primera pregunta es, ¿puede rechazar la recusación del recusado o debe remitir el informe? Suponiendo que considere que no se puede plantear recusación sin causa contra el juez de paz. ¿Cuál es la respuesta en ese caso? Me gustaría nomás dejar de mi punto de vista, ¿verdad? Sí. El tema este del que están o no los jueces de paz es un tema, como diría un profesor mío en el doctorado, es un tema de tesis, ¿verdad? Sí. O sea, está muy abierto para debatir, pero la jurisprudencia hoy en día dice todo lo contrario, que los jueces de paz, sin expresión de causa, ¿verdad?, se apartan, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos en que vamos a contestar, pero difícilmente vamos a estar en tu favor en esto. Está bien, yo no busco que opinen como yo, justamente. Justamente por eso, pero el tema es aprender hoy, ¿verdad? Claro. No, yo le veo muy factible porque es una práctica muy común en el fuero de juzgado de paz, ¿verdad? Para llamarlo de una forma. Claro, yo les digo mis argumentos, ¿verdad? Y obviamente pueden pensar diferente. La mayoría, de hecho, piensa diferente y yo tengo conocimiento de eso. Pero sí, escuché pocos argumentos en contra también. O sea, piensan diferente, pero nunca escuché argumentos para sostener esa idea. Porque, es que legalmente nunca nos sentimos como a estudiar eso porque no nos conviene. Por eso. Claro, claro, dependiendo de la parte que sea uno, a veces le conviene que proceda, ¿verdad? Y a veces no. Entonces, para mí es la recusación de por sí o la separación por este motivo ya es excepcional, es extraordinario. Entonces, por eso hicimos esa interpretación restringida. Tiene que ser, como vimos en ese fallo de la Corte, tienen que ser motivos graves que justifiquen la separación para garantizar la imparcialidad del juez. Es más, si hay duda, tiene que optarse por rechazar la separación o la recusación. Entonces, con mayor razón, la recusación sin causa tiene que ser excepcional, porque no hay un motivo aparente, no hay un motivo que pueda decirse que va a afectar la imparcialidad del juez. Entonces, con mayor restricción otra vez, dentro del tipo de recusación, hay que interpretar esta norma. Por eso digo que en este caso, la interpretación más adecuada es la interpretación literal, porque estamos hablando de algo, de una facultad extraordinaria que no afecta al derecho de las partes, porque si hay una causal de recusación, las partes tienen el derecho de plantear la recusación con causa, entonces no atento contra ningún derecho de las partes. Por eso yo creo que si el juez de paz recibe la recusación sin causa, lo que tiene que hacer es remitir el informe al juez de primera instancia. Si está de acuerdo con la recusación sin causa ante el juez de paz, entonces va a decir que está de acuerdo, y si no está de acuerdo, tiene que explicar por qué considera que no se puede plantear la recusación. Eso es el objeto del informe. En el otro caso, el juez que recibe el expediente, si el que se separó alegó la existencia de una recusación sin causa, el juez que recibe puede también impugnar si considera que la recusación sin causa no puede aplicarse al juez de paz. Por el mismo sentido, entonces otra vez va a definir el juez de primera instancia si corresponde o no la aplicación de este instituto procesal ante los juzgadores. Y por último, tengo el caso 5. Este sí, a ver, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, a ver qué opinan sobre este caso.
No se trabó la litis. No. No. La parte demandada está en desconocimiento de la demanda. Sí. Entonces no puede. ¿Cuál es la respuesta entonces? Tiene que estar notificada también la parte demandada, profe. No corresponde la caducidad. Profe, Sí. artículo 174. Sí. Se aplica acá. A ver, ¿alguien más? Y también para recordar nomás que las actuaciones son de partes. Y el artículo 180 del Código de Organización Judicial también puede ser tenido en esta ocasión. La causidad es de orden público. Entonces para vos sí. Claro, ampliamente. A ver, ¿alguien más? En este caso todavía no se determinó la competencia de ningún juzgado. Todavía no se hizo nada. La jueza recibió y dijo, no, acá yo me tengo que inhibir porque tengo causal con una de las partes. Tengo que cumplir con mi obligación de excusarme. Y yo le Claro, sé. tampoco, el juez recusado tampoco todavía, ¿cómo era? Melor, el juez subrogante tampoco todavía no admitió su competencia. Entonces, ¿procede o no la caducidad? Ni siquiera se inició el juicio. No. ¿Correcto? Entonces no hay caducidad en ninguna de las partes, porque ni siquiera se inició el juicio. A ver, ¿quién más puede opinar? Para mí, profesor, es que pasando los 6 meses y no se movió más, no hubo impulso, automáticamente caduca y, o sea, se aplica la caducidad y hay que presentar otra nueva demanda. Bueno. A todo eso también nos acordaba de hace 2 o 3 años donde la Corte dispuso a un grupo de relatores justamente a que procedan a revisar las casillas de primera instancia a fin de depurar expedientes que no se han movido más de 6 meses. Sí. Y ahí justamente aclaran perfectamente que la caducidad de orden público, responsabilidad del secretario y en todo tipo de juicios 174. No, yo creo que es demasiado claro. Bueno. Creo que lo que corresponde, profe, es que se le corra traslado a la parte demandada de la caducidad, si es que solicitó una de las partes. Si yo soy autor, por joder, le voy a notificarle para que venga a regularme. Pues. Bueno, pero suponiendo que no hay pedido. No hay pedido. El actuario encontró accidentalmente el control del expediente y miró y vio que la última actuación era la nota y pasaron 7 meses. Artículo 180. El secretario tiene que informar de eso y proceder. ¿Alguien más quiere opinar? No procede la caducidad, profe. No se abrió todavía la instancia. Muy bien. ¿Quién más? No se abrió la instancia. ¿Alguien más quiere opinar? Después yo les doy mi opinión para ver qué dice. Bueno, rápidamente, porque ya pasamos nuestra hora. El impulso en el principio dispositivo corresponde a las partes, por regla general, pero excepcionalmente la ley también a veces le da la obligación de impulsar al juez, por ejemplo, cuando una cuestión está pendiente de resolución. Entonces, en ese momento, el impulso no corresponde a las partes, sino que corresponde al juez. Tiene que dictar la resolución. Las partes no pueden dictar resolución. Entonces,
Por eso el artículo, por ejemplo, el artículo 145 establece que una vez que se cumple el plazo, el juez tiene que dictar la resolución que corresponda. No hace falta que las partes le pidan. Si está pendiente de resolución, es trabajo del juez, no de las partes. Sin perjuicio de que las partes puedan urgir las resoluciones, pero el urgimiento no tiene nada que ver con la caducidad, es otra cosa. Entonces, en este caso, está pendiente la admisión de la demanda, la admisión o no de la demanda, y a partir de la notificación del actor de la providencia, hace saber que quedó firme su competencia y no había ningún impedimento para que dicte la resolución, es decir, está pendiente la admisión de la demanda. Entonces no puede, para mí, haber caducidad en este caso. Pero profesor, ahí en tu ejemplo no dice eso, que dice que está pendiente de que el juez resuelva o no. Sí. Entonces está mal la pregunta, porque ahí dice, saber el juez, notifíquese personalmente, ahí quedó. Pero está pendiente la admisión si se presentó la demanda. El artículo 176. Y si él no está en un vacío, él no puede subsanar ese error después de los 7 meses. Es que no hay subsanación porque está pendiente de resolución. Nunca el juez expidió todavía de la demanda presentada. Pero claro, pero el juez el juez ya hace saber, notifíquese y que dejó ahí. Entonces, claro. Entonces nosotros tenemos que calcular desde ahí, tenemos que calcular todos los hechos, no de que el juez se le ocurra. ¿Qué pasa si vos, con ese criterio que voy a decir, el juez después de 8 meses se le ocurre y tal, dice, no, hágase lugar a la demanda? Me digo que no, es algo tirado al pelo. Yo le recuso al juez enseguida justamente con el desconocimiento de la ley o simplemente por, ¿cómo se llama? Por tener un trato más favorable con la parte. Claro. Bueno, y ahí vamos de paso, ese no es motivo de recusación con causa, no es causa de recusación. Vamos a ponerle algo, causa evidentemente, la posible que reside la ley, ¿no le podemos poner ahí? Así mismo. Doctor, por favor, si puede repetir el artículo que dijo del Código Procesal Civil. 145, de los plazos. Cumplido el plazo, el juez tiene que dictar resolución, dice el 145. Necesita una trampita ahí, profe. No, dice toda la resolución. Está todo, está completito. Está es simplemente para darle una opinión. Justamente lo que estuve manifestando era en este caso que el juez todavía no admitió su competencia, en este caso, sí. Básicamente. El otro se le recusó, él solamente notificó el hace saber a la parte actora y él mismo no impugnó, tampoco pidió o impulsó el juicio. Todavía el juez no dictó la resolución. Así mismo. Pero mirando del otro ángulo, profesor, que el juicio ni siquiera se presentó. Está pendiente la admisión de la demanda. En base a lo que vos decís que está pendiente. La parte actora debe notificar a la parte demandada, doctor. No, porque todavía no hay demandado todavía si no se admitió la demanda. Sí, pero hágase saber, sí. No hace falta. Ahí todavía no hace falta en esta etapa. Pero te da una consulta. Sí, pero... No se trabó la litis, entonces la hace saber solamente... El demandado va a nacer cuando la providencia le designe como tal, cuando se admita la demanda. Si no se admite la demanda, él nunca fue parte. Claro, pero si yo soy la parte interesada, doctor, le voy a notificar como sea. Sí, para evitar problemas sí, pero no hace falta ahí, en esa etapa no hace falta notificar a las dos partes, solo el actor en ese caso. Y si pasó 8 meses, el autor nunca se dio por notificado. ¿Y cómo cerrás antes de abrir lo que no entiendo? ¿Cómo cerrás? Pero vos dijiste ahora lo cierto, el impulso de partes. Sí, pero cuando está pendiente de resolución, las partes no pueden hacer nada. ¿Cómo vas a impulsar si el que dicta la resolución es el juez? Te queda el urgimiento, pero el urgimiento para este tipo de situaciones, yo creo que está el artículo 180 donde si no se movió más. Ya no podemos estar esperando y esperando. Mi opinión es lo siguiente, que el juicio ni siquiera
inició, entonces no se cierra, o sea, no se abrió justamente como está diciendo el profesor. El juicio ni siquiera inició, como si fuera que no se haya presentado nada. Así mismo. Bueno, les dejo para ustedes. Era solamente para darles un tema para debatir. Les agradezco la atención. A vos, profesor. Cuando tengan los datos, entren al aula y revisen los materiales. Hay algunos fallos y están las preguntas también para que puedan responder cuando puedan. Tienen tiempo hasta el próximo lunes y nos vemos la próxima clase. Si tienen alguna duda, me escriben o escriben al grupo como quieran. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, doctor. Chao. Gracias a usted, profesor.